ver, ya estoy, Sí, ya estamos a punto de entrar en vivo. A ver, listo. Bueno, vamos a dar unos minutos a que se puedan unir a la transmisión algunas personas. Primero que nada, Elkin Guillermo, agradecerte hoy tu participación, agradecer que estás con nosotros. La verdad es un gusto para Bioliceo y para el International Wildlife Management Institute tenerte, tenerte con nosotros. Vamos a tratar de la charla de introducción a la botánica marina y, y bueno, estamos esperando que se conecten algunas personas para poder empezar con la transmisión. Un segundito. Ya, perfecto, listo. Entonces ya tenemos algunas personas que se han unido a la transmisión, así que nada, nuevamente el Guillermo, agradecerte por tu participación el día de hoy. Quería comentar un poco a toda nuestra audiencia la charla que tenemos programada el día de hoy va a ser acerca de botánica marina. De hecho, tema en el cual el biólogo, el King Guillermo, tiene bastante experiencia. Les comento un poco acerca de su, de su experiencia. Él es biólogo egresado de la Universidad de Córdoba en Colombia. Actualmente se desempeña como docente en el área de biología en instituciones educativas del país. Labora alternamente como consultor e investigador. Además, es autor de un libro ya publicado de Thalassa Stadium en el Caribe cordobés colombiano. Esta charla se enfocará en los conceptos básicos de la botánica marina, su historia, autores, el desarrollo de la misma, la clasificación y la importancia de las especies marinas para la medicina, la industria y los peligros que enfrentan los ecosistemas acuáticos ante la contaminación y el calentamiento global. Bueno, el Guillermo, nuevamente muchísimas gracias y te doy pase para la presentación. ok, ¿podemos iniciar ya? Sí. Sí, Ok, bueno, bienvenidos todos. Ya pues, ya va por más presentaciones. Vamos a comenzar con la introducción a la botánica marina. Bueno, ya mi nombre lo saben, es Guillermo Lugo Romero, soy egresado de la Universidad de Córdoba. Eh, Esta tarde vamos a hablar sobre conceptos básicos de la botánica marina. Es un tema muy extenso, pero lo hemos resumido en esta horita para que captemos las ideas principales y obviamente consolidemos conceptos y todo que quede abierto al diálogo y al debate. Bueno, el contenido de esta presentación tiene como los conceptos básicos o generales de la botánica marina, el ambiente marino, la clasificación general de las algas marinas. Obviamente esto muy general porque los sistemas de clasificación son gigantes y no duraríamos ni hoy ni mañana ni toda la semana hablando de los sistemas de clasificación. Por tal razón lo hice de la forma más sencilla, obviamente ayudándome de citas bibliográficas y de mucho material muy condensado en las diferentes áreas de las ciencias biológicas. Vamos a hablar de la morfología, de la fisiología de las plantas, vamos a hablar durante toda la charla, entonces no lo coloqué como un ítem. Los pastos marinos, vamos a hablar sí, sobre fanerógamas marinas y como lo dijo nuestro anfitrión, vamos a hablar sobre la importancia biológica y económica tanto de algas como de pastos marinos y su aplicación, su importancia para el medio ambiente, para nuestro planeta y obviamente las oportunidades económicas que hay de sus productos, de sus derivados. Bueno, como toda charla de este tipo, comenzamos entonces por el principio.
Nuestro planeta tiene unos 4.600 millones de años y su desarrollo ha sido un proceso geológico larguísimo, ¿cierto? De ser una esfera de magma caliente fundido, duró casi 1.000 años enfriándose. Por tal razón, en 3.600 millones de años, nuestros mares primitivos germinaron las primeras especies vivientes. Las primeras especies vivientes que fueron, todas las especies que nacieron aquí en estos mares primitivos, en este colapso, ¿cierto? Fueron las células bacterianas. Las células bacterianas. Las primeras células eran organismos procariotas, poseían una forma definida y un metabolismo eficaz para desarrollarse. Aparecieron como consecuencia de procesos de evolución bioquímica a partir de coacervados y protobiontes. Obviamente estamos citando a Oparin, que es el que propone esta teoría del origen de la vida. Cuando esto sucedió, se produjo una explosión de vida en muy distintas formas. Organismos unicelulares llegaron a un nivel de organización pluricelular y desempeñaron papeles muy importantes en la historia biológica del planeta. Algunos de estos organismos, de estos primeros organismos, evolucionaron en seres más complejos. Unos siguieron, otros no los siguieron. Aquí Robert Brooker de Vanderbilt, de la Universidad de Vanderbilt, hace un mosaico de esa ramificación biológica en agar-agar, ¿cierto? Me pareció muy bonito mostrarlo. Algunos de estos seres, organismos, se desarrollaron y formaron las especies que hoy tenemos, pero otros no lo lograron. Dentro de todo este despertar de la vida nacieron los organismos más importantes para la subsistencia en nuestro planeta, que no solamente ayudaron a crear, la atmósfera, la cual nos protege y nos suministra el oxígeno que nos mantiene vivos, sino que también fueron responsables de la productividad primaria en todas las cadenas tróficas que se desarrollaron posteriormente. Estos organismos se consolidaron como componentes biológicos. En este caso nos estamos refiriendo a las algas marinas. ¿Cuáles fueron las que se desarrollaron y formaron las plantas superiores? Fueron las algas verdes o clorófitas. Desarrollaron tejidos especializados y abandonaron el mar en algún momento de la historia de nuestro planeta. Algunas no volvieron, pero algunas regresaron y formaron lo que es hoy las fanerógamas marinas o los pastos marinos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las plantas que hay en nuestro medio terrestre son descendientes directos de estas primeras algas. Características de las algas. Bueno, aquí les estoy mostrando una Caulerpa centularioides. Esta planta la recopilé, la muestreamos en el Golfo de Morrosquillo en el año 2006. Centularioides, descrita por Gamelin, es una planta, una alga clorófita, muy bonita. Tienen, pues, ellas que tienen las algas, una gran variedad de representantes en los diferentes sistemas de organización. Existen algas unicelulares, coloniales, pluricelulares. Su medio, pues, por tal, es el acuático, y un rasgo distintivo en todas ellas es el hecho de ser, en su mayoría, autótrofas fotosintéticas. Es decir, fabrican su propio alimento utilizando la luz solar. No tienen hojas, raíz, y su anatomía es más simple si se compara con las plantas propiamente dichas. ¿Sí? No producen semillas y presentan clorofila y otros pigmentos accesorios. Su coloración puede variar dependiendo de la presencia o ausencia de dichos pigmentos. Igual que las plantas terrestres producen oxígeno, incluso en mayor porcentaje que las plantas terrestres. Conforman el primer eslabón productivo en la pirámide alimenticia en los mares, lagos, ríos, y es por ello que son de vital importancia para el planeta. Vean que aquí ya estamos hablando de funcionalidad, de función, de lo que hacen ellos. ¿Qué es la botánica marina? Es el estudio de las plantas acuáticas, ¿cierto?, que viven en el mundo, en ambientes marinos, tanto en zonas abiertas como en zonas litorales, a lo largo de líneas de costa y de zonas intermareales.
en algunas salobres, en algunos ambientes estuarinos. Es una rama de la biología marina y de la botánica. Esto lo define Dawes en 1998. Isco Jesús define a la ficología, que es una disciplina de la botánica que se dedica al estudio científico de las algas. Es bien que la ficología es la ciencia que estudia las algas. Aquí tenemos de Frippic una imagen en donde vemos a Gardiella, Gelidium, una gran cantidad de algas. El dibujo del artista fue muy representativo y tenemos algas clorófitas, verdes, faeófitas, rodófitas, que ya más adelante vamos a describir. No se puede hablar de botánica marina sin hablar del ambiente marino. Aquí ya me estoy apoyando en Nassif Naleh de 2008, quien describe el mar de la siguiente forma. Teóricamente las especies surgieron en los océanos y después emigraron hacia las aguas dulces. El mar es de suma importancia para todos los organismos vivos, ya que es la sala cuna de todo animal que está ahora vivo sobre la Tierra. Sin los océanos la vida no sería posible, pues más del 85% del oxígeno que respiramos es producido por el plancton vegetal que mora en los océanos. El mar es también fuente de energía biótica aprovechable por los seres humanos. Obviamente produce alimentos, materia prima para muchas cosas, es vida. El mar es la vida misma. Regiones de la superficie marina. Doctor Nassif divide las regiones en el ambiente litoral, ambiente pelágico, ambiente nerítico y el ambiente oceánico. Estos primeros son importantes porque nuestros organismos de estudio viven aquí. El ambiente litoral es la región comprendida entre los límites de la marea alta y la marea baja. Su extensión y profundidad son variables, ya que las costas son irregulares. Es la región que marca la línea costera. Esta zona es rica en seres vivientes. Obviamente es una línea más pegadita a la línea costera. El ambiente pelágico se extiende desde esta zona, desde el ambiente litoral, desde la línea de marea baja hacia mar adentro. Su extensión es profundidad, es variable, obviamente por la irregularidad del terreno, y se subdivide en dos regiones importantes. El ambiente nerítico, que está comprendido entre la línea de la marea baja y la terminación de la plataforma continental. Su extensión y profundidad obviamente son variables, pero generalmente es de 150 kilómetros mar adentro y unos 150 metros de profundidad. La vida se desenvuelve óptimamente en esta zona debido a que sus aguas son cálidas, tienen una gran cantidad de nutrientes y la mayoría de las plantas acuáticas multicelulares se desarrollan ahí de lo lindo. Es un paraíso para las microalgas, para las macroalgas, para los animales. Esta zona es la más rica en seres vivientes. Por tal razón es de suma importancia. Después de esta zona encontramos la zona oceánica. Ahora con la gráfica vamos a ir desglosando. Se extiende desde la terminación del ambiente nerítico, de la plataforma continental hacia mar adentro. Al igual que el ambiente nerítico, su extensión y profundidad son variables. En profundidad el ambiente oceánico puede alcanzar hasta los 14.000 metros en la fosa oceánica. Ya de aquí, este ambiente oceánico es desde la plataforma continental hacia adentro. El doctor Nassif también nos hace una estratificación, una clasificación vertical del ambiente marino. Entonces aquí nosotros vemos ya la clasificación no por extensión, no por irregularidad, sino por profundidad. La clasificación anterior estaba dada por la cercanía a la costa. Aquí lo vamos a hablar es de acuerdo a la profundidad, obviamente teniendo en cuenta el contorno de la costa. Entonces tenemos un ambiente eufótico que está determinado por la penetración de la luz, ¿cierto? Su límite inferior es donde la luz no incide más. Se subdivide en la siguiente zona: ambiente epipelágico eufótico y ambiente fótico de transición. El primero, el eufótico, se extiende desde la superficie del mar hasta aproximadamente 100 metros. Está limitado por la penetración de la luz. Por tal razón,
El ambiente epipelágico es el más rico en organismos productores y fotosintetizadores, tanto unicelulares como multicelulares. En donde hay luz, prosperan los organismos que producen alimento y oxígeno, y consecuentemente los organismos consumidores contienen su alimento de los productores. Es aquí donde se dan unas cadenas tróficas increíbles, una dinámica entre especies maravillosa, y es una zona de vital importancia para la biología marina, para la botánica marina, para las interacciones entre especies. Entonces, si vamos bajando después de los 100 metros y nos encontramos al ambiente fótico de transición, la gente dirá, no, ya ahí ya no hay organismos. Sí hay organismos. Se encuentra entre el ambiente epipelágico, eufótico, y el ambiente afótico. La luz pierde intensidad, obviamente, a medida que se penetra en las aguas hasta 200 metros de profundidad, en donde definitivamente toda la luz ya ha sido absorbida por el agua. En este ambiente la cantidad de productores es exigua, es poca, aunque aún existen organismos fotosintetizadores. La mayoría de los peces que se encuentran aquí, los organismos que se encuentran aquí, son carnívoros. Entonces aquí vemos la gráfica del doctor Nassif, en donde tenemos la clasificación superficial, ¿cierto? Entonces tenemos la zona supralitoral, el ambiente nerítico, el ambiente oceánico, aquí está la plataforma continental. A medida que nos vamos alejando de la zona zona supralitoral, nos vamos adentrando hacia el ambiente oceánico. Obviamente la zona que nos interesa, o bueno, la zona de estudio de las algas es esta, el ambiente nerítico. Si nosotros hacemos una estratificación y hacemos una clasificación vertical, entonces encontramos el ambiente epipelágico, el ambiente eufótico y el ambiente afótico. Aquí en este ambiente afótico ya no encontraremos organismos fotosintetizadores, ¿cierto? Sino que lo encontraremos en el ambiente eufótico, donde está la luz. Esta zona que está aquí es la zona de transición. Después de los 100 metros, ¿cierto? Es donde ya la luz empieza a desaparecer, a ser absorbida estas longitudes de onda o por la columna de agua, y obviamente ya aquí empieza a desaparecer todos sus organismos fotosintetizadores. Si ustedes se dan cuenta, esta zona es una pequeña franja. Y esta pequeña franja donde están todas estas algas y todo este interesante sistema ecológico es susceptible a cambios de temperatura. Obviamente por ello, todo lo que está ocurriendo hoy en día, todo ese calentamiento global repercute directamente en esta estrecha franja. Por tal razón tenemos que ser muy conscientes de lo que está ocurriendo. Bueno, el ambiente afótico se caracteriza por la carencia de luz y se subdivide en los siguientes ambientes: el ambiente mesopelágico, el ambiente batipelágico, el ambiente abisopelágico y el ambiente bentónico. Obviamente aquí lo estamos viendo. A medida que vamos bajando, ¿cierto? A medida que vamos bajando, nos vamos encontrando esos ambientes epipelágico, mesopelágico, batipelágico y el abisopelágico, ¿cierto? Se preguntarán ustedes, acá en la zona abisal ¿se encuentran animales? Claro que sí, se encuentran animales de todo tipo, ¿cierto? Los que buscaron, se metieron por primera vez a la fosa de las Marianas, encontraron organismos. Obviamente nuestro planeta tiene un sinfín de secretos por descubrir. Bueno, clasificación general de las algas marinas. Como les dije anteriormente, haré un resumen lo más sencillo para abordar estos temas, y tomaré unos grupos importantes y describiré con un ejemplo. La variedad morfológica de las algas es evidente. Existen cerca de 30.000 especies conocidas de todos los tamaños, desde las unicelulares hasta algas de gran tamaño. La mayoría están clasificadas en el reino Plantae, ya que utilizan la fotosíntesis para obtener energía del sol. Sin embargo, algunas no encajan en este medio
y hay una pelea hoy actual, una discusión entre taxónomos, y obviamente esto se está tomando desde el lado biomolecular de ADN, porque los cladogramas a veces han quedado descontextualizados porque cada día aparecen nuevas, por las nuevas herramientas tecnológicas aparecen nuevas evidencias, y obviamente estos sistemas de clasificación se replantean. La mayoría están clasificadas en el reino Plantae, pero hay algunas que no encajan en esas características. Obviamente se clasifican entonces dentro del reino protista. Algunas, la mayoría de estas son unicelulares. Aunque la mayor parte de las algas son microscópicas, también las hay de gran tamaño y hay un gran número de especies macroscópicas. Estas son unas algas que recolecté en el año 2006, Gracilaria cilíndrica y Gracilaria damaecornis. Estas las recolecté en el Golfo de Morrosquillo, en una zona que se llama Punta Bolívar, en el año 2006. Apoyándome con un diagrama de Mauluzioni, un trabajo propio del doctor Mauluzioni que está montado en este enlace. Me gustó el cladograma que hace. Obviamente las teorías dicen que las primeras algas nacen como la asociación de una cianobacteria, un protozoo biflagelado. Aplicando la teoría de la endosimbiosis, esa cianobacteria entraría dentro del protozoo y obviamente crearía una estructura totalmente distinta, que serían las algas. Entonces, nos vamos desde este tronco evolutivo y nos encontramos a las cianidofisias, ¿cierto? A las cianobacterias, aquí le dice cianidofisias, las cromófitas, las algas rojas, las glaucófitas, ¿cierto? Y luego llegamos a las algas, encontramos a las clorófitas, y desde ahí que se desencadena la evolución que nos llevó a estas plantas terrestres y toda esa variedad maravillosa que tenemos hoy en día, ¿verdad? Nosotros nos vamos a enfocar en esta, nos vamos a enfocar en esta, ¿cierto? Y vamos a ver los representantes, más distintivos de esta zona. Tipos de algas. Las algas se pueden clasificar en dos grandes grupos, pues sería sencillo, ¿verdad? Las microalgas o algas unicelulares y las macroalgas o algas multicelulares. Las microalgas podemos encontrar a las crisofíceas, las doradas, las xantófitas o algas verde amarillas, las dinófitas, los dinoflagelados, las las diatomeas, basilariófitas, ¿cierto? Y luego encontraremos las macroalgas, las algas verdes o clorófitas, las rodófitas y las fagófitas o algas pardas. Vamos a definirle y vamos a ver sus características. Crisofíceas o algas doradas son en su mayoría autótrofas y suelen vivir en lagos y lagunas de agua dulce. Aunque también cuentan con especies marinas, generalmente se presentan como formas unicelulares flageladas que forman colonias. Xantófitas o algas verde amarillentas son más de 600 especies de algas, suelen encontrarse en agua dulce, sobre todo en pantanos, formando pequeñas colonias. Tenemos a las dinófitas. Este tipo de algas poseen dos flagelos localizados entre dos hendiduras surcales entre las placas, ¿cierto? Como una armadura, ¿verdad? Entre ellas casi la mitad son fotosintéticos o mixótrofas. O sea, tienen otro sistema de nutrición, pero muchas otras viven mediante una reacción simbiótica, ya que han hecho asociaciones con hongos e incluso con otros tipos de algas para sobrevivir. También son conocidas por contaminar las aguas bajo las determinadas condiciones. Estos son fenómenos de marea roja, obviamente que afectan a los peces, a los seres humanos, y mejor dicho, cuando se remueve todo el evento se presentan esos fenómenos. Basilariófitas o diatomeas, en su mayoría crecen en agua dulce y salada e incluso sobre la tierra húmeda. En el mar suelen localizarse en las regiones con bajas temperaturas, obviamente de forma libre.
Esta especie de algas junto con los dinoflagelados son los principales constituyentes del fitoplancton. Obviamente son la base de la cadena alimenticia marina. Hablando de macroalgas, entonces tenemos a las clorófitas. Ya dijimos que de aquí, de estas clorófitas, es donde se deriva evolutivamente toda esa variedad de especies que conquistaron el medio terrestre. Pertenecen a este grupo, contienen una clorofila, ¿cierto? Almacenan sustancias de reserva como el almidón. Se le conoce como algas verdes y cuentan con especies tanto unicelulares como pluricelulares. Del mismo modo comparten hábitats de agua dulce y hábitats marinos gracias a su buena capacidad de adaptación. Las algas rojas son las rodófitas. Conforman este grupo como algas rojas o rodófitas. Realizan funciones fotosintéticas, contienen clorofila A y D, ¿cierto? Además de otros pigmentos accesorios. Estos pigmentos son importantes porque se utilizan mucho en la elaboración de productos. Son ficobilines y carotenoides. En este grupo se encuentran más de 6.000 especies, casi todas tipo marino, y principalmente a más de 130 metros de profundidad. Las rodófitas se utilizan como alimento y muchas de sus variedades también se utilizan para fabricar el agar-agar. Más adelante vamos a ver ese producto para qué sirve. Tenemos las algas pardas o faeófitas, conocidas como pardas, son propias de ecosistemas marinos, teniendo como preferencia las costas rocosas. Generalmente se presentan como forma flotante, totalmente libre. Presentan clorofila A y C, así como también se caracterizan por tener fucosantina. Esta fucosantina es importante porque la utilizan mucho para hacer medicamentos. Más adelante vamos a ver eso. Morfología, obviamente, tenemos una gran variedad. Ficoger, esta página tiene unas imágenes libres. Esta me llamó mucho la atención, en donde vemos la variedad y la forma en que se muestran algunas plantas, unas algas clorófitas. Aquí tenemos entonces Nobrion divergens. Esto es una de la clase Chrysophyta. Si nos vamos aquí, es esta familia, o algas doradas. Viven en lagos, y así se ven a microscopio. Aquí tenemos Boucheria de Candolle, ¿cierto? 1801, y es de la clase Xanthophyta. Esta la conocemos, obviamente la vemos en los lagos, en los arroyos. Pertenece a este grupo, Xanthophytas o algas verdes. Tenemos la clase Dinófita, obviamente, mire este famoso Ceratium. Como pueden ver, los dinoflagelados tienen un flagelo y tienen una armadura, ¿cierto? Una pared celular bien apertrechada que le permite a él defenderse de otros organismos que puedan depredarlo. Y tenemos a las baciliariófitas o las diatomeas. Esta imagen es del doctor Gordon Taylor, una imagen libre de la Universidad de Brook. Este es el último representante que coloqué en mi lista, ¿cierto? En esta lista. Las diatomeas. Es esta parte. Ahora vamos a ver las macroalgas. Escogí un representante, ¿cierto? Por grupo, ¿cierto? Porque si no alcanzamos hoy. Rodófita, tenemos a Laurencia obtusa, descrita por Hudson, una alga roja, ¿cierto? Y tenemos el Bryotamium.
Así se ven las rodófitas. Ya dijimos que de aquí se extraen unas sustancias importantes para la industria. Tenemos una, bueno, esta foto es mía del año 2006. Esta se encontró en el Golfo de Morrosquillo y esta también. Esta foto es mía también en el 2006. Este es Caulerpa centularioides allá en el Golfo de Morrosquillo. Esta foto no es mía, es de Palau, Palau Center, sí. Esta imagen es de la Caulerpa centularioides. Esto es un representante de Melita y se rodófita. Vamos a avanzar. Algas pardas. Estas se encuentran también en el Caribe cordobés colombiano. Faeófita, ¿cierto? Aquí tenemos Dictyota dicotoma. Esta es obtenida, esta imagen no es mía, es con cortesía de Bodil System. Esta planta se utiliza mucho en la industria para extracción de productos, para la industria alimenticia y para la industria farmacéutica. Acá tenemos otro ejemplo de algas pardas, tenemos padina, ¿cierto? Este es padina, también hay en el Caribe cordobés, es otro representante de la clase faeófita, y obviamente aquí completamos las tres clases, rodófita, ¿cierto? Clorófita y faeófita, las algas pardas. Esta parte entonces ya corresponde a los pastos marinos. Obviamente me tendré que devolver cuando estemos hablando de productos, voy a tener que devolverme a algas para hablar sobre la aplicación de ellas en la industria farmacológica y en la industria terapéutica, en la industria de la alimentación. Vamos a hablar de esos dos representantes. Los pastos marinos que obviamente no son tan trascendentales y tan variados como las algas, pero sí registran una especial importancia como ecosistema marino porque la salacuna de muchos animales. Este pasto marino en Colombia se está acabando obviamente por la erosión, por las subidas de nivel del mar, por el calentamiento global, por la contaminación, y es un motivo de tristeza de que estas especies desaparezcan. Vamos a hablar muy someramente de ellos y vamos a hacer una síntesis al final. El pasto marino está conformado por plantas vasculares, como los dijimos anteriormente. Como plantas vasculares, ellos salieron, ¿cierto?, del medio marino, volvieron a la parte terrestre y se devolvieron, pero ya con las adaptaciones que habían tenido cuando conquistaron el medio terrestre. El pasto marino está conformado por plantas vasculares muy similares a las plantas terrestres que viven y cumplen su ciclo de vida sumergidas en medios acuáticos salobres, como bahías y estuarios, en los cuales estas forman verdaderos prados sumergidos, los cuales agrupan gran cantidad de individuos que llegan a estos en busca de refugio o alimento. Esto lo plantea Lewis y Hollywood en el 82. Este trabajo está en Díaz y otros en el 2003, una publicación del INVEMAR. Estas plantas hacen parte de un grupo de angiospermas que progresivamente abandonaron el medio terrestre, pasando por el dulceacuícola y luego al estuarino hasta llegar al mar. Esto lo plantea Hartog en el 70, obviamente en la misma obra que cité anteriormente. Se pueden hablar de unas 57 especies, no son muchas, de antófitas marinas agrupadas en 12 géneros y 2 familias. Esto lo cita Dawes de 1986, más una especie y género adicional, la familia Rupia marítima, de hábitos eurialinos, que oscila
desde las aguas dulces a las marinas. Esto se encuentra en Shore y otros en el 2001. Con un largo recorrido a través del tiempo y el espacio, la naturaleza ha dotado a estas plantas con adaptaciones particulares. Estas sí tienen raíz, estas sí tienen hojas, estas sí producen flores y producen semillas. No todas, pues. Estas plantas con adaptaciones particulares, como son la capacidad de no solo absorber nutrientes a través de sus raíces, sino a través de sus hojas. Esto lo dice Troughou en 1981, en un trabajo de 10 y otros en el 2003. Estas fotos son del INVEMAR, del Instituto de Investigaciones Marinas de José Benito Vives de Andrés, Colombia. Estas imágenes son del INVEMAR. Estas son algunas familias y su caracterización, su distribución. Tenemos la familia Hydrocaritácea, tenemos a los géneros Ealus, Halófila y Thalassia, de distribución circuntropical, las últimas dos, las halófilas y Thalassia. Halófila y Thalassia se encuentran a nivel mundial. Ealus y Halófila bailoen en el Pacífico Occidental, Australia y el Mediterráneo. Y tenemos otra familia que es la Potamogenaceae. Ahí tenemos Hyobius, Halodule y Syringodium. La primera únicamente en Australia, las otras de distribución circuntropical. Este Syringodium lo hay también en nuestro Caribe cordobés. Aquí tenemos unas especies, ¿cierto? Halófila bailonis, Halófila decipiens, Halodule, esta es Thalassia halodule, esta es Thalassia testudinum y este Syringodium, que es como un filamento largo. Estas imágenes son mías de 2006. Aquí describo yo a la Thalassia testudinum. Aquí también tenemos una imagen que publiqué en el año 2012 sobre la forma, la parte fotosintética, la biomasa en pie, la biomasa rizoidal y las partes de la Thalassia testudinum. Esta es la clasificación según Dawes de 1986. Obviamente aquí está la Thalassia testudinum, que también es una especie para tener en cuenta en esta conferencia, que si bien no es tan trascendental como las algas con tanta variedad, sí registra especial importancia porque han habido unos estudios que demuestran que tienen unos potenciales químicos interesantes para la industria médica. Bueno, importancia biológica y económica. El agar es una sustancia derivada de la carragenina, que es un polisacárido sin ramificaciones obtenido de la pared celular de varias especies de las algas de los géneros Gelidium, Euche, entre otros. ¿Qué es esto? Es una sustancia nutritiva. Obviamente en Asia la utilizan mucho en diversidad de productos. En los laboratorios lo utilizamos como para hacer medios de cultivo. Obviamente hacemos sustancias nutritivas para que crezca ahí la bacteria de estudio. En confitería, en repostería se está utilizando mucho para hacer postres para aquellas personas que no toleran el gluten. Obviamente es una industria de miles de millones de dólares que no se ve mucho en Latinoamérica, pero en Asia y en otros mercados europeos y el asiático hay muchos de estos tipos de productos que obviamente hacen parte de una gran industria. Cabe recordar que es una buena fuente nutritiva, tiene una gran cantidad de proteína y es una fuente bastante importante en la alimentación. Le habíamos hablado de fucoidán. Obviamente esta palabra la utilizan mucho los asiáticos para referirse a un compuesto, ¿cierto?, que se encuentra en las algas marinas, en las algas pardas. Es un compuesto de monosacáridos como la glucosa, la silosa, el ácido úrico y la galactosa. Lo han utilizado de manera milenaria desde hace muchos años en China, en todo el sudeste asiático y Japón, para tratar varios tipos de cánceres.
Se ha demostrado que este compuesto químico, ¿cierto? Esta cadena tiene propiedades anticancerígenas y obviamente reduce el tamaño de los tumores cancerígenos. Obviamente es motivo de estudio, ya habrán otras personas que se dedicarán a ello, pero sí cabe mencionarlo. Importancia biológica y económica de las algas. Tenemos el alga nori, el guacame, la espirulina, que este producto es extraído de la artrospira, que es una cianobacteria, y obviamente todo se utiliza en la alimentación. Nuevamente les digo, se produce más que todo esta industria en Asia. Esta alga nori la utilizan para hacer los rolls de sushi, obviamente para adicionarlo al arroz y a otros alimentos, y obviamente es una buena fuente de nutrientes. Guacame también se utiliza, se come, y la espirulina, que se maneja a través de comprimidos, obviamente es un producto que tiene mucha proteína, y todas estas personas que van a los gimnasios, que quieren tener un suplemento vitamínico que les sirva para tonalizar, para estar bien nutrido, obviamente lo utilizan. Les dije que el pasto marino también tenía una gran importancia biológica y económica. Mire, el pasto de tortuga y el pasto de los manatíes, obviamente, aquí vemos organismos de gran tamaño pastando sobre los praderas de Thalassia, de Syringodium, y obviamente la importancia biológica de estas praderas es inimaginable. Si desaparecen, obviamente sería un gran agente que afectaría, un gran problema que afectaría a estas especies. Importancia biológica y económica de la Thalassia testudinum, una planta marina con potencialidades de uso terapéutico. Estamos hablando de esta. Les dije que íbamos a hablar de cada una, ¿verdad? Mire, Thalassia testudinum. A esta planta, unos investigadores en Cuba, la doctora Eliani de la Torre Núñez y la doctora Idania Rodeiro Guerra, el doctor Roberto Méndez Soto y la doctora Dalmis Pérez Carrasco, han hablado sobre un estudio que tiene que ver con esta planta. Dicen que es una fuente útil aún no explorada lo suficiente. Son los organismos marinos que, al evolucionar y vivir en condiciones ecológicas únicas y como resultado de su gran diversidad taxonómica y equivalencia con las encontradas hasta el presente en estos últimos, vamos a repetir aquí, y como resultado de una gran diversidad taxonómica en relación con la de los organismos terrestres, pueden sintetizar moléculas que no tienen equivalencia con las encontradas hasta el presente en estos últimos. Eso puede derivar en la obtención de estructuras químicas novedosas con efectos farmacológicos, sui generis. Tal es el caso de la Phanerogamma marina Thalassia testudinum. De esta planta se ha obtenido un extracto rico en estructuras polifenólicas con potenciales de uso terapéutico asociados a gran variedad de efectos beneficiosos que le han descrito en los estudios realizados hasta el momento, como son sus propiedades antiinflamatorias, citoprotectoras, antioxidantes y neuroprotectoras, lo cual hace de este nuevo producto en desarrollo un posible fitofármaco, que yo tengo más o menos conocimiento de que es un componente que se llama talacin en una universidad de Estados Unidos, en la Florida. Lo han extraído y se está aplicando en terapia oncológica. Esto obviamente es extraído de la Thalassia testudinum. Pero como podemos ver, no solamente estos organismos tienen una gran biológica, obviamente, porque generan el alimento, son la base de la cadena alimenticia. Los otros organismos no podrían vivir sin ellos. La naturaleza también es tan bondadosa que ha depositado en ellos
sustancias que son sumamente benéficas para la salud, para la nutrición, y que las podemos aprovechar de una forma sustentable. Es por ello que una de los objetivos que yo tengo con esta charla es que nosotros no solamente miremos hacia los mares, porque ahí hay una gran despensa alimenticia y hay unas grandes riquezas allí, sino que no es un componente biológico que no deje de ser susceptible a variaciones de temperatura y variaciones químicas de salinidad o afecciones por agentes tensores de naturaleza antrópica. Hay que prestarle mucha atención a nuestros mares, a nuestras plantas marinas, porque en ellas está el futuro y obviamente no estamos en una buena disposición como sociedad, como género humano, como especie humana, como de tenerlas muy presentes. Siempre nosotros es como de la línea costera para arriba y el mar lo utilizamos es como para pasar vacaciones, y obviamente allí debajo hay una gran cantidad de riqueza e importancia a nivel biológico, económico, ambiental. Bueno, hemos llegado al final de esta charla. Yo le doy muchas gracias por, 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 por la atención prestada. No sé si me excedí en el tiempo, no sé qué dice nuestro anfitrión. No, muchísimas gracias, Guillermo. La verdad que súper buena la charla, súper, sobre todo compartimos el sentir de la charla, ¿no? Más que nada que es poder generar conciencia y generar este, un poco más de conocimiento. Yo me sorprendía, ¿no? Al escucharte. Sinceramente no sabía que la espirulina era un alga. Sí sabía que era bastante útil, pero no sabía que no tenía conocimiento que era un alga. Me pareció bastante aleccionadora. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hay unas personas que se han unido al chat, pero tenemos una pregunta que han ido colocando a través de Facebook. La primera pregunta es, un amigo biólogo alemán hace poco, a raíz de esta pandemia, me decía que leyó artículos que podría haber posibilidades de que un alga rodófita pueda ser efectiva para combatir el COVID-19. ¿Tendrías alguna información o comentario al respecto? Bueno, no tengo conocimiento de la investigación como tal, pero sí, eh, sí soy consciente de que de las algas rodófitas, de las algas rojas y de las algas pardas, se han extraído muchos metabolitos, muchos complejos químicos, biológicos, que tienen propiedades retrovíricas. Muchos de estos componentes, como lo vimos aquí cuando hablamos del flujo, aquí vamos a buscar vamos a ver si me permite compartir, Por supuesto. si me permite compartir. No me permitió compartir. A ver, déjame verificar. Sí, sí puedes compartir. Hay unos componentes que se han extraído, se han extraído de muchas algas, y son componentes que producen un efecto terapéutico sobre ciertas especies de virus, ciertos tipos de virus. Y obviamente, si es posible, obviamente esta pandemia nos ha dejado sorprendido porque lo agresivo que es el contagio y todo esto, pero sí sabemos que existen estudios y hay plantas que sirven para esa función.
No tengo ahora conocimiento de quiénes serán los autores, pero no me es ajeno el concepto porque ya lo había escuchado y algunos amigos que están en el exterior, algunos amigos que están en Estados Unidos, en otras partes, han hecho trabajos parecidos y han extraído sustancias que sirven para el cáncer. Por ejemplo, de ese talacín, escuche bien, de ese talacín tiene propiedades retrovíricas para VIH. Y es un estudio de la universidad, creo que es en Fort Lauderdale, donde lo vi, que tiene propiedades retrovirales y es una fanerógama marina, es una planta marina. Y no es nada descabellado pensar de que allí pueda estar la cura en esas algas rojas. Excelente, excelente. Esperemos que sea así. Tenemos otra pregunta que es de Fernando desde Colombia. Nos dice, ¿recomiendas usar biocomercio sostenible con algas, ya que muchas son superalimentos? Perdón, no escuché. Y le repito, Fernando desde Colombia nos dice, ¿recomiendas usar biocomercio sostenible con algas, ya que muchas son superalimentos? No estoy escuchando. Uy, perdón. Ahora, Sí, ahora sí. ¿sí? Recomiendo Ya, usar biocomercio con algas. sí. ¿Qué fue lo otro? Eh, Considerando que son superalimentos. Sí, claro, pero obviamente esto tiene que estar muy bien, estos proyectos, mire, yo hablé en la charla de que el mar es muy grande, el mar es grandísimo, pero la activa del mar, la parte neurálgica del mar está entre la costa y unos 150 metros, ¿cierto? O sea, es una riqueza que uno la ve que es extensa, pero en realidad muchas especies importantes, endémicas, son muy focalizadas en ciertos sectores. Y si además de la contaminación y además del cambio climático y además de la pesca y además de deterioro, la erosión, nosotros vamos a hacer una cuestión irresponsable, mejor que no. Pero si nosotros planteamos un sistema sostenible, responsable, amparado en la norma, obviamente con una buena asesoría de parte de personal extranjero, yo pensaría en doctores, en especialistas de Asia, de Japón, de China, eh, sería una buena estrategia para sacar nuestras economías adelante, pero obviamente de una forma muy sostenible. ¿Qué productos se pueden extraer de ahí? Medicamentos, pastas, eh, sustancias para materias primas para la alimentación, para la repostería, confitería, eso es una cuestión impresionante. Y sin hablar del componente farmacéutico que sería una cuestión muy novedosa. Yo sí estoy de acuerdo, pero con mucha responsabilidad y no al ensayo-error como se hacen muchas cosas aquí en Colombia. Perfecto, muchísimas gracias. Y la última pregunta nos llega justamente desde Colombia. Andrea pregunta, ¿qué impacto tiene el uso innecesario de plástico y los desechos que terminan en el mar, producto de deliveries como Rappi, en la conservación de las plantas marinas? No escuché lo último. Repito la pregunta. ¿Qué impacto tiene el uso innecesario de plástico y los desechos producto de deliveries como Rappi en la conservación de las plantas marinas? Se está cayendo la señal. Sí, mejor voy a Lo que te escribir. entendí, bueno, está un poquito lenta como la señal. No se escucha muy bien, pero sí te entendí la primera parte de la pregunta. Cualquier sustancia de desecho va a generar tensión en cualquier ecosistema, directa o de manera directa o indirecta, ya sea por el elemento como tal, que estando allí libere sustancias, que ocupe espacio, no permite la libre dinámica de los ecosistemas. Por ejemplo,
la oxigenación o el flujo de aire, de oxígeno, o la escorrentía, el taponamiento de algún afluente, cualquier sustancia que no sea biodegradable, que no se degrade en un espacio de tiempo corto, va a generar problemas en el ecosistema, por X o Y razón. Obviamente esos plásticos liberan muchas sustancias que son negativas para los medios acuáticos. Hay estudios que han considerado esos fenoles, esas sustancias que se liberan de esos plásticos, esos vinilos, esos radicales libres generan cáncer, generan una gran cantidad de productos que son muy, 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 muy nocivos para la naturaleza. Yo les digo a estudiantes que sean muy responsables con sus desechos sólidos, porque tarde o temprano todos terminan en las fuentes hídricas y las fuentes hídricas terminan en lagos o mares. Entonces, una cuestión muy negativa y tenemos que ser muy responsables con ello, muy responsables con ello. Yo soy consciente de esta problemática porque yo trabajo cerca al mar y en muchas ocasiones salimos con los estudiantes a hacer jornadas de limpieza o hacemos jornadas de reconocimiento del terreno, no solo en este colegio donde estoy, sino en el anterior, y podemos ver mucho material plástico en los mares. Entonces es una tragedia, es una cuestión que ojalá corrijamos, obviamente con nuevas tecnologías, con sustancias que sean amigables con el medio ambiente, que sean de fácil degradación. Hay unos plásticos que son a base de celulosa, unos plásticos que son a base de sustancias orgánicas que pueden sustituir perfectamente a estos otros plásticos de origen sintético que generan esa problemática. Perfecto. Muchísimas gracias, biólogo Guillermo Lugo Romero, por esta increíble charla. La verdad, hemos aprendido un montón sobre el tema y esperamos tenerlo en Bioliceo nuevamente en alguna otra oportunidad. Bueno, para mí ha sido un placer, muchas gracias y espero que me vuelvan a invitar a otra charla. Por supuesto que sí. Y próximamente también dentro de la plataforma bioliceo.com. Muchísimas gracias. Un gusto. Que tengan buenas noches. Seguimos en línea porque ahora se viene la presentación de emprendimiento sostenible. Nos conectamos en unos minutos. Muchas gracias.